mensaje me dio libertad de mí mismo. El mensaje me quitó el miedo a la muerte. El mensaje me llevó a conocer a Dios. El mensaje cambió mi perspectiva y me dio una nueva vida. El mensaje me confrontó y me perdonó. El mensaje es único. El mensaje me dio una esperanza real. El mensaje me puso en relación correcta con Dios para siempre. El mensaje no solo dividió la historia en dos, también dividió la mía, en antes y después. El mensaje me dio gozo en medio de las pruebas. El mensaje me salvó. El mensaje me libró de mi culpa. El mensaje me hizo descansar de mis obras. El mensaje me hizo ver mi necesidad. El mensaje me mostró que no soy tan bueno como pensaba. El mensaje cambió mi vida. El mensaje me hizo ver mi maldad. El mensaje me liberó de tratar de aceptar y ganarme el amor de Dios. El mensaje no me dio fe en algo, sino en alguien. El mensaje cambió mi vida. Saludos a todos, mi nombre es Andrés Laracuente, pastor de la Iglesia Bíblica Metro en Carolina, Puerto Rico. Pastor Oscar Ortiz para servirles. Y este es el programa especial El Mensaje. ¿Y qué queremos lograr con este programa, Andrés? La idea del programa principalmente es comunicar el mensaje más importante que todo el mundo necesita con urgencia escuchar. Yo creo que esto es muy importante porque en nuestro contexto mucha gente dice ser cristiano, mucha gente piensa que entienden el evangelio, que saben de qué se trata, pero realmente se ha convertido en algo más cultural que realmente bíblico. Yo creo que parte de lo que queremos hacer con este programa es entrar en las verdades bíblicas de lo que es el evangelio, lo que conlleva, los efectos. Así que esperamos que esto sea de mucha ayuda y de mucha bendición para todos. Y te invitamos a que tú puedas evaluar ahí desde la comunidad de tu casa si este mensaje es el que tú has creído. Porque hay un solo mensaje, hay un solo camino, hay una sola verdad, y eso es lo que queremos compartir con ustedes. El pastor Oscar estaba diciendo que nosotros vivimos en una cultura donde culturalmente dice ser cristiano, pero bíblicamente no lo es. ¿Qué significa ser creyente? ¿Qué significa esto de Cuaresma? ¿Qué significa esto de Semana Santa? ¿Qué significa que Jesús vino? ¿Qué significa el Evangelio? Esa es la idea, comunicar el mensaje más importante que usted necesita escuchar. Y que más que hacer es conocer, es ser transformado, mucho más de qué debo hacer, qué no debo hacer, qué es correcto, qué es incorrecto. Vamos a sumergirnos en la Biblia y que sea ella la que nos diga lo que Dios espera de nosotros. Así que les invitamos. Yo creo que es importante que antes de poder definir quién es Dios, podamos desconstruir la imagen de Dios que tenemos en nuestra mente. Porque precisamente la cultura en donde vivimos, cómo nos criamos, lo que vemos o lo que escuchamos acerca de Dios ha influenciado el pensamiento de muchas personas y tienen una idea equivocada de quién es Dios. Es triste, lamentable que muchos dicen creer en Dios, pero realmente no conocen a ese Dios. Recuerdo hace unos meses atrás que hablaba con un compañero de trabajo, me vio leyendo un libro y me dice, ¿tú eres cristiano? Y yo le digo, sí, soy cristiano. Yo le dije, ¿y tú crees en Dios? Él me dice, sí, yo creo en Dios. Yo no leo la Biblia mucho, no voy a la iglesia, pero creo en Dios. Y yo le dije, pero ¿cómo tú puedes creer en un Dios que tú no conoces? Y la verdad es que nosotros somos muy precisos, buscamos mucha información y somos muy investigativos para aquellas cosas que nos interesan, para aquellas cosas que le asignamos valor. Por ejemplo, cuando vamos a hacer una transacción, una compra de una casa, un vehículo o cualquier otro artefacto que vayamos a comprar, antes de hacer la compra, nosotros buscamos información acerca de eso que vamos a comprar. Vemos quién es el dueño, cómo funciona, si es la mejor oferta. Comparamos con otras cosas, con otros lugares donde haya competencia. Buscamos la manera de que ese negocio sea el mejor negocio para nosotros. Nos damos a la tarea de conocer todos los detalles. ¿Por qué? Porque le asignamos valor al dinero y a las cosas materiales. Y por eso ponemos empeño en esas cosas. Y es triste decir que eso es con cosas terrenales y que las cosas eternas las hemos descuidado. Por alguna razón, cada cual se siente libre para definir quién es Dios. Cada cual dice, Dios es para mí esto. Pero la verdad es que Dios no definimos nosotros. Dios se define según su palabra. Las personas definen a Dios como un ser impersonal que está en el cielo, quizás aburrido, que se puso viejo,
que simplemente está allí para hacerme favores cuando estoy en problemas, que de vez en cuando Él aprecia el tiempo que yo le doy, que Él no me exige más que eso, que está allí, que su trabajo es perdonar, y que Dios está en el cielo, ¿verdad?, queriendo intervenir en mi vida, pero realmente yo lo llamo cuando lo necesito. Él no controla nada, no sabe nada, yo puedo esconderme de Él. Es un Dios que está lejano, es un Dios que parece que no tiene poder, que no es soberano y que no se puede meter con mi libre albedrío. El mundo ha caído tan bajo en la definición de quién es Dios que muchas de las canciones que hoy el mundo patrocina y que más venden en una misma oración te hablan de sexo, drogas, mujeres, matanza, asesinato, odio, rencor, entre otros temas vulgares, y en esa misma oración ponen el nombre de Dios. Y es que no conocen a Dios. Así de absurdo es el conocimiento de Dios que tiene este mundo. Solamente la Biblia puede definir quién es Dios. Y es que la Biblia nos revela el carácter de Dios. Allí, entre sus páginas, podemos leer cómo es Él, cuáles son sus propósitos, quién es su persona, qué es lo que Dios ama, qué es lo que Dios detesta, cuál es el propósito de Dios en Cristo. Es solamente en la revelación de las Escrituras que podemos conocer quién verdaderamente es Dios. Y he aquí una definición bíblica de quién es Dios. La Biblia revela que el Señor nuestro Dios es un Dios único, santo, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfecciones, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, omnipresente, está en todo lugar. Él es único, que tiene inmortalidad y que habita en la luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, poderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, absoluto, que hace todas las cosas según el designio de su consejo inmutable y su justísima voluntad, para su propia gloria. Es amor benigno, es misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad, que perdona la iniquidad, la transgresión del pecado, y es galardonador de los que le buscan con diligencia, y sobre todo justo y terrible en sus juicios, que odia el pecado y que no tendrá por inocente al culpable. Ese es el Dios de la Biblia. Y mi pregunta es, ¿tú lo conoces? Es muy interesante lo que plantea el hermano Víctor. Yo recuerdo que hace mucho tiempo atrás yo tuve una conversación con personas que decían ir a la iglesia y deseaban ser creyentes, y le hice una pregunta: ¿qué significa, o dame 5 atributos de Dios? Y los 2 atributos que se sabían y constantemente eran repetitivos es que Dios es amor y Dios es bueno. Entonces eso nos da a entender que nosotros necesitamos como iglesia y como seres humanos conocer realmente quién es Dios. Pero también hay otro factor donde tal vez la gente ve a Dios como un Dios bueno, como un Dios de amor, pero también hay gente tal vez más alejado de la cultura religiosa que ven a Dios desde la distancia. Un Dios que nos involucra, que mira todas las maldades que está ocurriendo en el mundo, mira todo el sufrimiento que hay en el mundo. Dios está distante, por lo tanto yo no tengo ninguna responsabilidad o tengo oportunidad de arreglar mi vida antes de que ese Dios de una vez y por todas decida venir. Así que es parte muchas veces de cómo trabaja la cosmovisión de nosotros como seres humanos. Y ahí viene la parte importante. Nosotros podemos ver todo lo creado y dar testimonio de que existe Dios, ¿verdad? Pero ¿quién es ese Dios? ¿Cómo se describe a sí mismo? Y para eso tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que ese Dios trascendente también es un Dios cercano, que es todopoderoso, que es santo, que es justo, que es bueno, que es omnisciente, que es omnipresente. Y la Biblia describe esa magnitud y esa benevolencia de ese Dios. Y eso es muy importante para nosotros como seres humanos. Y esa misma palabra nos presenta a un Dios que realmente está involucrado en su creación,
que le interesa lo que ocurre, que tiene un plan y que Él está trabajando de manera personal para que ese plan se lleve a cabo. Y eso lo que hace es que nos confronta entonces con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros entonces ante esa verdadera visión bíblica de Dios? Y yo creo que viene siendo lo que vamos a hablar en el próximo video, de qué es el hombre entonces en comparación a ese Dios. Lo que demuestra la Biblia es que el hombre tiene que correr a entender quién es ese Dios. Y la necesidad urgente de ese hombre saber quién es ese Dios y su condición delante de ese Dios. Así que, como dijiste, vamos a ver esa próxima parte. Luego de haber conocido quién es Dios, es importante saber quiénes somos nosotros delante de ese Dios. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia en referencia a esto. Job 15, 14 al 16 nos dice: ¿qué es el hombre para que pueda creerse puro? ¿O el nacido de mujer para alegar inocencia? Si Dios no confía ni en sus santos siervos, y ni siquiera considera puros a los cielos, ¿cuánto menos confiará en el hombre, que es vil, corrupto y tiene sed del mal? Queda claro para nosotros que nuestra rebeldía contra Dios comenzó en el jardín del Edén. Antes de la caída, el estado del hombre natural era honorable. La Biblia nos enseña que la humanidad fue creada buena. Y dijo Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Dios le permitió a nuestros primeros padres que comieran de todos los árboles del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Un solo árbol. Dios les regaló todo un jardín a Adán y Eva. Pero en su primer acto de desobediencia contra Dios, ellos decidieron o tomaron la decisión de comer del único árbol que Dios le prohibió que comieran. Aunque Dios tuvo gracia para con Adán y Eva, ellos continuaron produciendo actos corruptos y pecaminosos contra Dios. Su primer hijo Caín expresó su pecado en desobediencia contra Dios, matando a su hermano Abel. Se había transferido una naturaleza pecaminosa a todos los hijos de Adán. Por lo tanto, tal como el pecado entró al mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a los hombres porque todos pecaron. Romanos 5:12. Aún desde el nacimiento entramos a este mundo con una naturaleza pecaminosa. Yo nací con iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. Todas estas verdades son resumidas en Romanos 3. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron y ninguno de nosotros alcanzó la gloria del Señor. La Biblia nos enseña claramente que todos los hombres están por naturaleza esclavizados. Tú, yo, estamos esclavizados al pecado. Jesús dijo en Juan 8:34: en verdad digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Es evidente que la palabra esclavo aquí se utiliza para indicar que esa persona no puede librarse de esas mismas cadenas, de sus mismas cadenas que lo están atando, las cadenas del pecado. El pecado es su amo. Las Escrituras nos enseñan con toda claridad que esta es la condición de todo hombre perdido. Ya no somos capaces de hacer el bien. El pecado está tan arraigado dentro de nosotros que es imposible que cualquier medio humano pueda quitarlo. Nuestra mente carnal no puede obedecer la ley de Dios ni agradarle a Él. Apartados de la gracia de Dios, no sentimos temor de Él ni le buscamos. Tenemos corazones corruptos que inevitablemente eligen caminos de perversión. No hay nada bueno en ninguno de nosotros. Está más que claro que nuestra corrupción moral nos lleva a cometer hechos que van contra los estándares de un Dios amoroso, justo y bueno. Todos nosotros, sin excepción de personas, somos pecadores, tanto por naturaleza como por hecho. Todos somos culpables y sin excusa delante de Dios. Seamos sinceros con nosotros mismos y con Dios. Todos hemos pecado, siendo honestos contra Dios. Debemos reconocer que tenemos un corazón pecaminoso y un gran historial de haber quebrantado la ley de Dios. Es bueno saber que Dios es bueno, santo y justo. Sería horrendo que el Dios Todopoderoso fuera malvado, pero realmente la bondad de Dios es algo perturbador. Si Dios es bueno, ¿qué hará con aquellos que no lo son? ¿Qué hará un Dios bueno y justo con unos seres humanos centrados en sí mismos, inclinados al mal y desobedientes? Si el juez de toda la tierra tratara a todos en base a su justo juicio, ¿no debería condenarnos a nosotros? Todas estas preguntas nos llevan a uno de los más grandes dilemas religiosos y filosóficos. ¿Cómo puede el Señor justificar a hombres pecadores y seguir siendo justo? Claramente la Biblia demuestra que todo
hombre nacido en esta tierra, todo hombre es pecador. Está destituido, está separado. No hay forma en que ese hombre pueda llegar o alcanzar a Dios por sus propios méritos, que es lo que está hablando el hermano Jorge. Entonces, ¿dónde nos deja eso a nosotros como seres humanos? Si nadie puede cumplir esos méritos, si nadie puede llevar a cabo, ¿de qué manera tenemos entonces nosotros la entrada al reino de los cielos? Y esa es la pregunta clave. Si nosotros no podemos ir a Dios porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque le hemos dado la espalda, porque no queremos ni podemos por nuestra propia naturaleza pecaminosa, entonces la pregunta que viene haciendo es, ¿cómo entonces nosotros podemos llegar a Dios? ¿Tengo que portarme bien? ¿Tengo que cumplir las reglas y los mandamientos de la Biblia o que me imponga X denominación? ¿Cómo es eso? Y aquí hay una sentencia. Eso es lo primero que tenemos que entender. A causa del pecado estamos lejos de Dios y se nos ha dictado una sentencia de muerte. Tenemos que pagar con nuestra vida, tenemos que pagar con nuestra sangre a causa de ese pecado, y aún así, cobrando esa sentencia con todos los seres humanos no va a ser suficiente para cubrir esa culpa. Por lo tanto, necesitamos ese sustituto que viene siendo Cristo, completamente hombre, completamente Dios, completamente hombre, como dice Hebreos, para poder morir, para poder entregar su vida, para poder derramar su sangre. Pero aún como únicamente hombre, sin haber pecado, no es suficiente. Así que Él es 100% Dios, que en su divinidad el precio de esa sangre es suficiente para cubrir el pecado no solamente de uno, sino de todos aquellos que en Él creen. No, y eso es lo que va a hablar el hermano Rafael. ¿Por qué? Porque había un representante en la tierra que era Adán. Adán fracasó y por consiguiente todos nosotros pecamos y fracasamos, estamos lejos de Dios. Entonces Dios mismo resolvió el problema, viniendo Él mismo en la figura de su Hijo, viniendo Él mismo, ¿para qué? Para vivir una vida perfecta, morir una muerte sustitutiva y resucitar el tercer día, como dice las Escrituras, para ser el digno representante de la humanidad ante el Padre. Porque al fin del día sí somos salvos por obra, pero por la obra de aquel que vivió una vida perfecta y dio su vida en la cruz del Calvario. No nuestras obras. Bien, la palabra del Señor dice en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo recuerdo bien cuando era joven, cuántas veces no escuché esa frase, Cristo murió por ti, Cristo murió por ti, Cristo murió por ti. Y la realidad del caso es que por más que escuché esa frase de que Cristo murió por mí, realmente jamás yo logré entender a plenitud qué era lo que esto significaba. Luego fue que vine a comprender en este versículo y en todo el aspecto del Evangelio que sencillamente yo, siendo culpable por haber hecho tantas cosas malas, en sustitución, y en vez de yo tener que pagar las consecuencias en la vida eterna, esa separación de Dios, pues el Hijo de Dios se encarnó y tomó Él la decisión de tomar mi lugar. Pero lo más precioso de este versículo no es solamente el hecho de que Él murió por mí, sino es que Él tomó la decisión de morir por mí aún yo siendo pecador. En otras palabras, Dios no tomó la decisión de proveer el perdón para mi vida porque yo me lo merecía, o porque yo fui bueno, o porque yo hice alguna otra obra particular en la cual Dios entonces dijo, ahora te voy a perdonar. Sino que Dios, como dice la palabra, mostró su amor. Y qué grande amor. Porque el mundo nos habla de amor y nos explica, ¿verdad?, de que hay que amar los unos a los otros. Pero verdaderamente no entendemos a qué se refiere esto. O sea, este amor incondicional es que Él me amó primero a mí, cuando yo aún no le amaba. Él fue en pos de mí, en busca de mí, cuando yo solamente le di la espalda. Él me amó, como me gusta decir, de manera obstinada. Dios se obstinó en amarme sobre todas las cosas al punto de entregar a su Hijo para morir por mí. Y la realidad del caso es pues que eso fue la provisión que hizo el Señor. Él buscó una solución perfecta. Obviamente un hombre, el Hijo de Dios, que caminó sobre la tierra, a diferencia tuya y mía, fue un hombre que caminó perfectamente, jamás hizo nada que afligiera el corazón de Dios, sino que sobre todas las cosas cumplió perfectamente
al punto de complacer a plenitud lo que es el corazón de Dios. Y él, siendo absolutamente inocente, siendo él el hombre que completamente complacía el corazón de Dios, él tomó la iniciativa de mirarme a mí, siendo un hombre pecador, y en vez de permitir que yo me viviera las consecuencias de lo que realmente y admitidamente me tocaba vivir, él decidió entonces ponerse en mi lugar. En otras palabras, como dirían en la calle, él puso su cuello en la guillotina para que yo no tuviera que poner la mía. Así que la provisión del Señor consta de eso. Y cuando pensamos sobre el Evangelio y el Evangelio de Jesucristo y la palabra de nuestro Señor en comparación a las soluciones que este mundo nos ofrece o a las soluciones que todas las religiones ofrecen, es que todo el mundo anda persiguiendo a Dios, todo el mundo trata de ganarse a Dios, todo el mundo está tratando a través de sus obras de que el Dios en el que ellos creen mire y está esperando a que ellos sean aceptos o que ellos sean suficientemente buenos para que este Dios les provea el perdón o les abra las puertas de como ellos quieran llamarle el paraíso, el nirvana, la iluminación, todo este tipo de cosas. Pero el Dios de la Biblia es un Dios totalmente diferente, porque a diferencia de otras religiones y todo tipo de creencias, es que hoy yo puedo decirle a Dios, Padre, y estar en uno y ser uno con Él, no por los méritos míos y no porque yo hice nada antes para poderlo llamar Padre, sino que Él hizo provisión primero para mi vida. Así que yo te invito nuevamente a que entiendas esta diferencia. Creer en Jesucristo no es creer en cualquier otro hombre. Creer en el Evangelio del Señor no es creer en cualquier tipo de religión. No, mi hermano, no todas las cosas son lo mismo. Yo te digo que si tú hoy continúas descansando en tus propias obras, con temor te digo, más vale que tú estés seguro de lo que tú estás diciendo, porque Dios no demanda simplemente que tú seas más o menos bueno. Dios demanda que seamos santos. Y la realidad del caso, hermano, es que ni tú ni yo en nuestras propias obras podemos estar delante del Padre y decirle al Señor, Señor, yo me merezco estar delante de tu presencia porque yo fui santo como tú lo eres. Sino que más bien hoy podemos decir, Señor, gracias. Gracias porque podemos estar delante de tu presencia, no porque yo me porté lo suficientemente bien. Todo lo contrario, Señor, te doy gracias porque puedo estar delante de tu presencia reconociendo que soy pecador, pero puedo ser acepto delante de ti, no por las cosas buenas que yo hice, sino por la obra maravillosa que hizo tu Hijo Jesucristo al entregarse en la cruz, al haber resucitado y obviamente estar contigo ahora a la diestra del Padre, ¿no? En el cual obviamente habiendo Él resucitado, siendo Él la primicia de todas las cosechas, siendo Él la primicia de la vida eterna, Él hoy día comparte su galardón y su premio con cada uno de nosotros. Y es por eso que tú y yo, en el nombre de Jesucristo delante del Padre, podemos hoy disfrutar de la vida eterna. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego más, hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor.
gracia y amor. De mi maldad me libertó mi Salvador, me rescató y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Hace mucho tiempo atrás, yo recuerdo cuando leyendo un libro, hicieron una reunión entre un sinnúmero de pastores y estaban discutiendo cuál es el distintivo principal de la fe cristiana. Y unos trajeron el tema de la resurrección, básicamente pues es un tema que es tocado por algunas culturas. Otros tocaron el tema de simplemente la sangre, y estaban en esa discusión. Y de repente entra un joven, para aquel entonces, menor de edad, se siente y pregunta de qué están discutiendo. Y él le dice, estamos discutiendo de qué es el distintivo de la fe cristiana. Y él dijo, fácil. El distintivo de la fe cristiana es la gracia de Dios, que es lo que venimos hablando en esta parte. Y la cosa es que ya en nuestra cultura, en nuestra sangre, en nuestras enseñanzas, en la crianza de padres a hijos, ya viene muy impregnado el asunto de que tienes que esforzarte, tienes que trabajar para tener, tienes que hacer mejor para tener mejores resultados, poniendo el esfuerzo, poniendo la capacidad en nosotros como personas. Si no trabajas, no vas a tener pan en la mesa. Entonces, cuando traemos eso a la salvación, no encaja, porque realmente nosotros como seres humanos no podemos hacer nada, no hay nada posible, no hay tarea, no hay aventura, no hay regalo, no hay... por más que trabajemos, nada nos va a dar la salvación. No podemos trabajar la salvación para poder obtenerla. Es algo que no podemos nosotros hacer para recibir. Sí, por eso es que la salvación se obtiene por gracia, que es un favor que nosotros no merecemos. La salvación tuvo un alto precio y lo pagó Jesucristo en la cruz. Y es otorgada a aquellos que creen solamente por la gracia de Dios. Como dijimos ahorita, somos salvos por esa obra, por la de Cristo, porque eres 100% hombre, 100% Dios, quien al llevar a cabo el plan de Dios, vivir la vida perfecta, cumplir los mandamientos de Dios, ahora Dios nos ve a través de Él, nos ve a través de su obra y no a través de nuestro pecado. Y ese es lo increíble de la gracia. No la podemos comprender, pero claramente la Biblia nos muestra que nosotros no tenemos la capacidad de mantener, de buscar, de ganar la salvación. Así que ahora la pregunta que nos queda sería, entonces, ¿cómo nos apropiamos? ¿Cómo recibimos? ¿Cómo nos apropiamos de esa salvación? Es lo que vamos a ver ahora. La respuesta debería ser, pues, el arrepentimiento verdadero. Es la primera respuesta obvia que manda la Biblia. Cuando digo manda es muy importante porque Jesucristo decía, arrepentíos y convertíos. No te pedía permiso si quieres, Él te estaba dando una orden. Arrepéntete y conviértete. La respuesta del arrepentimiento es muy simple. Yo no puedo ir donde mi esposa a decirle te fui infiel toda mi vida, con la chilla
en el brazo y decirle, ¿me perdonas? Y con la chilla en el brazo. Un arrepentimiento, un cambio radical de 180 grados de mente, donde voy a odiar tanto mis pecados, que si mi pecado, un ejemplo, era el adulterio o la droga o la mentira, cuando simplemente me pasa por la mente decir una mentira, en ese momento ya me siento tan indigno y tan molesto. Y lo que quiero es, no espero ni llegar a mi casa a arrodillarme, en ese mismo momento estoy en mi mente, Señor, perdóname. ¿Cómo puedo dejar de mentir? Ayúdame, Señor. Voy confiado en que sé en qué Dios he creído porque lo conozco. Conozco su amor y conozco su misericordia. Pero ese arrepentimiento es continuo, todo el tiempo, porque somos hombres muy pecadores, llevándonos a hacer una vida muy similar a la de Jesucristo. Para tener una vida como la de Jesús, hay tantos pecados que aún ni conozco, que tengo, que es progresivo. Y al yo ver que ese Dios Santo encarnó un hombre, entró en el tiempo para vivir la vida que yo debí vivir y ser el cordero que mandó a Moisés en la ley, ser sacrificado, porque la ley dice que todo hombre que pecare debe morir. Y yo vi que ese Dios que no conocía la muerte se hizo hombre para conocer la muerte por mí, para darme vida eterna y compartir su gloria eterna conmigo. Yo haber vivido 35 años de mi vida haciendo y deshaciendo todos los pecados imaginables. La respuesta inmediata es caer suplicando perdón. Es lo más lógico que podemos pensar, porque si yo le falto el respeto a mi mamá o a mi esposa, es lógico que le voy a pedir perdón, o a mis hijos. Pero esta persona que estamos hablando son personas que se equivocan. Puede ser que le falte respeto a mi esposa por alguna discusión. Mi Padre que está en los cielos nunca hizo nada. Al contrario, lo que hizo fue darme amor y amor y amor y amor y amor. Cada día que respiraba y no me mataba, me daba amor. Jonathan Edwards decía que nosotros nos debemos de arrepentir de nuestros arrepentimientos. Y es porque todos estos santos sí conocen quién es Dios. Tú nunca te vas a sentir satisfecho ni con tu vida, ni con tu arrepentimiento, ni con tu oración cuando tú conoces quién es Dios por lo que hizo por ti y su santidad, y que aún todos los días le sigo fallando y todos los días me sigue amando. Todos los días me sigue corrigiendo y me sigue llevándome a la imagen de su Hijo Jesucristo. La obediencia es el segundo paso. Cuando un hombre se arrepiente, sinceramente, la ley completa desde Génesis hasta Apocalipsis la va a querer obedecer sinceramente. Thomas Watson decía que podría ser que la perfección más grande de un hombre pudiera llegar a esta tierra sería la sinceridad de un hombre en obedecer a Dios. Yo pienso que la sinceridad real, con toda tu fuerza, como dice Pablo, como cuando uno entrena para una pelea, que hacer dieta, hacer pull-up, jumping jack, corres 3 horas, no quieres perder, pues es la misma sinceridad que uno obtiene cuando está arrepentido y quiere obedecer a Dios. El arrepentimiento y fe y la obediencia es la respuesta real cuando yo conozco quién es Dios, quién era yo y lo que hizo Dios por mí. Yo creo que el mensaje es claro.
Si tú estás escuchando, viendo esta grabación, el mensaje es contundente. Necesitas arrepentirte de tu pecado. Dios nos está llevando a través de este mensaje para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y creamos que Jesucristo es el Señor y nuestra vida sea entregada a Él por siempre y para siempre. Ese arrepentimiento trae la verdadera libertad de poder seguirle sin necesidad de nosotros vivir para nosotros mismos, sino viviendo para Él y para su gloria. Y aunque parezca algo difícil, pero primordialmente ese convencimiento que llega a una persona de su pecado, que una persona entienda que es pecadora y que le ha fallado a Dios, ese para mí es uno de las primeras evidencias de que Dios está trabajando en la vida de una persona. Y no hay nada más lindo que ver a una persona entrar en ese proceso, que al principio se ve doloroso, que al principio se ve tal vez un poco hasta triste de cierta manera, porque hay un convencimiento de que hay algo malo en mí, hay un convencimiento de impotencia, que no puedo hacer nada al respecto. Pero ahí entra entonces la esperanza, y ese mismo espíritu que convence de pecado, que trae arrepentimiento a nuestro corazón, es el que nos lleva entonces a reconocer que hay un Salvador, a reconocer que Cristo es ese Salvador y por medio de Él hay perdón y vida eterna. A través de este mensaje, nuestra invitación es que corras en ese arrepentimiento y esa fe, porque si tú estás inquieto escuchando estas verdades del hermoso evangelio, es que Dios en su soberanía está poniendo eso en tu corazón. Y si nunca has escuchado un testimonio como este o no conoces a nadie que haya recibido la salvación, yo creo que usted escuche este testimonio que tenemos a continuación para que usted pueda reflexionar y ver la verdad de Dios trabajando en la vida de una persona. Hola, mi nombre es Jessica, pertenezco a la Iglesia Bíblica Metro. Aquí dando un testimonio breve sobre mi experiencia, sobre cómo el Evangelio cambió mi vida. Desde venir de no saber nada, de no conocer al Señor, de perdida literalmente toda mi juventud y adultez hasta hace poco. Desde hace un año y medio más o menos, no conocer absolutamente nada sobre la palabra, solamente lo que básicamente te dicen o te enseñan o ves, o lo que el mundo entiende. Siempre tuve el deseo y siempre quise saber y entender sobre el Señor, pero pues estaba enfocada en mí, enfocada en mis logros, enfocada en lo que este mundo solamente te puede brindar, que es la felicidad terrenal, el dinero, el trabajo, las posiciones sociales. En este caso, cuando aprendí sobre el Evangelio, desde que empecé a visitar mi iglesia, me sentí muy contenta, empecé a ver ciertos puntos de mi vida, el cual eran, wow. No tendría ni palabras para decirlo, porque desde que empecé a entender las escrituras, empecé a entender el concepto de iglesia, el concepto de tener hermanos en la fe, el concepto de entender todo lo que tiene que ver junto a Cristo y convertir y darle mi vida a Él, entender el verdadero significado del Evangelio. Porque sin fe y sin conocer al Señor, no seríamos absolutamente nada, y me di cuenta lo vacía que estaba, que no tenía ningún tipo de llenura en mi vida con absolutamente nada de lo que hiciera. No, una vez empecé a creer, empecé a tener fe, empecé a sentir sentido a la vida y respeto también, y mi vida totalmente ha cambiado gracias al Señor, gracias al Evangelio, a nivel de que me bauticé. Me pertenezco a la iglesia, soy miembro de la iglesia, pertenezco al grupo con unos hermanos espectaculares, una familia grande en el Señor, y eso es algo bello, algo que no cambiaría jamás por nada en este mundo, por nada, no importa. Desde que empecé a entender el Evangelio, al principio tuve un momento de que cuando supe el verdadero significado de la muerte de Jesús, fue un momento bien inexplicable para mí, el cual me dejó perpleja completamente, no entendía nada,
Y al momento que lo entendí, ahí fue que yo dije, esto es real, Jesucristo es real, el amor de Dios es real. Y todo en mi vida de ese momento para acá ha sido diferente. De que la vida es difícil, de que las cosas ocurren, de que las cosas no todo va a ir a tu manera o a tu gusto, eso es normal, vivimos en carne. Pero desde que empecé a entender que el verdadero significado del Evangelio es el cual por él estamos aquí y por la gracia de Jesucristo, ahí es que yo veo como tal lo importante que es tener fe y estar ahí y confiar, porque fe es confiar, es creer en Él y estar con Él. ¿Verdad? Este es mi testimonio y gracias al Señor soy salva y me maravillo en Él y me maravillo en lo que Él hizo en mi vida y cada día soy agradecida por su gracia y por todo lo que Él me da. Así que aquí mi pequeño testimonio, gracias y nada, bye. Dentro del Evangelio, que es lo que venimos hablando todo este tiempo, hay varios elementos o varios factores que son otorgados por gracia. Y una de las cosas que son otorgados por gracia la vemos en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Vamos a leer desde el 10 en adelante para entender un poco el contexto. Mire lo que dice. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, hablando de Jesús. Pero el mundo no lo recibió, no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por de voluntad humana, sino que nacen de Dios. Hay un punto importante en lo que estamos tratando de llevar. Y lo primero que vemos aquí es que nosotros no nacemos siendo hijos de Dios. Así que una de las consecuencias del Evangelio es que pasamos de ser enemigos de Dios, como dice Efesios capítulo 2, hijos de ira, a ser hijos de Dios. Éramos huérfanos, éramos amadores de nosotros mismos, pecadores, abrazamos la maldad, enemigos de Dios a causa de nuestro propio pecado. Y la gracia de Dios, el Evangelio hace que nosotros pasemos de ser enemigos a ser hijos, no por una voluntad humana, sino por la gracia y misericordia de Dios. Yo creo que esto nos debe de dar mucha esperanza. Hemos visto la grandeza de Dios, la santidad de Dios, sus perfecciones. Hemos visto nuestro pecado, nuestra maldad. Hemos visto cómo ese pecado y maldad nos separa de Dios. Hemos visto cómo Dios envía a su Hijo para morir en sustitución nuestra. Hemos visto que nosotros debemos responder a esa verdad con arrepentimiento y fe. Y parte de la grandiosa verdad es que pasamos a ser hijos de Dios. Yo creo que si hay algo que yo quiero que ustedes se lleven en este día, es que dentro del Evangelio hay la gran bendición de pertenecer a Dios. Eso nos da una esperanza real. Estamos en un tiempo difícil donde estamos viendo enfermedades, plagas como lo que es el coronavirus, cáncer, SIDA, muertes, asesinatos, homicidios, un mundo lleno de maldad, producto de nuestro propio pecado. Cualquiera diría, ¿dónde está la esperanza? La esperanza es el Evangelio, la esperanza es el mensaje. Ese es el mensaje que yo quiero que ustedes lleven, que ustedes reciban, que ustedes se gocen, que ustedes entiendan. ¿Por qué? Porque número uno, pasamos de ser enemigos de alguien a ser hijos, miembros de la familia de Dios, unidos a su iglesia. Y no son solo eso, sino que aparte de que pasamos a ser miembros, familia, amigos de Dios, pasamos a tener una esperanza viva y segura, una esperanza eterna y no como la ofrece este mundo. Este mundo ofrece una esperanza en la tierra, una esperanza que tiene fecha de caducidad, pero la Biblia y el Evangelio, el mensaje,
es este: la esperanza es segura porque la esperanza es Cristo Jesús. Si Él vivió y resucitó, nosotros vamos a resucitar y estar con Él para siempre. Ese es el mensaje de la cruz, ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje que yo quiero que ustedes se lleven. Ese es el mensaje más importante que usted va a escuchar en su vida. Somos perdonados, aceptados, justificados, santificados, todo por la gracia de Dios. No importa qué tan oscuro sea tu pecado, no importa qué tan horrible es lo que tú cometiste, Jesús te puede perdonar. Reconócelo, arrepiéntete y míralo a Él como tu única esperanza. Ese es el mensaje. Quiere ser, porque lo llevan tan herido. ¿Qué delito ha cometido para merecer tal crueldad? ¿Y por qué camina tan enmudecido? Parece un hombre tan pasivo. Hay algo en él que no es normal. Dicen que se hacía llamar el Hijo de Dios, el Mesías esperado, el Cordero Salvador, y que andaba por las calles proclamando salvación, y que el reino de los cielos por fin se acercó. ¿Quién es Él? Preguntan unos asombrados. Es tanto por lo que ha pasado, nunca se ha visto cosa igual. Mientras que había quienes murmuraron y otros que le gritaron: crucifíquenle. Y aunque no le hallaron culpa, conspiraron contra Él. Se reían cuando veían cuál era su padecer. Fueron tantas las heridas, una y otra vez, que arrancaron de su rostro todo su parecer. ¿Quién es Él al que desecharon? ¿Quién es Él al que despreciaron? ¿Quién es Él? Y sobre un madero quebrantaron su ser. ¿Quién es Él? Fue crucificado. ¿Quién es Él? Por nuestros pecados. ¿Quién es Él? Él se ha encarnado. Su nombre es Jesús, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Experimentado en quebranto, Él fue el varón de dolores. Cuán preciosa la sangre vertida del Dios de Israel, la sangre de Manuel, la sangre de Manuel. ¿Quién es Él? Dicen que ha resucitado, que le vieron levantado y a los cielos ascender, y que un día va a volver. Y este es el verdadero mensaje del Evangelio. Somos un grupo, Iglesia Bíblica Meta, somos un grupo de pecadores redimidos.
que han sido convencidos por el Espíritu Santo de que había pecado en su vida, de que estábamos perdidos, y nos trajo la convicción, trajo el arrepentimiento, pero también nos dio la esperanza de que en Cristo había salvación. Y para celebrar eso y para vivir esa realidad del Evangelio, para vivir esa vida, nos reunimos como iglesia para celebrar, adorar y constantemente reconocer a aquel que nos dio salvación. Sí, después de que una persona ha sido salvada, el llamado es a ser parte de una iglesia local y a crecer en el conocimiento de la gracia de Dios y a guardar su hermoso regreso. Sabemos que por las circunstancias ahora no nos estamos reuniendo de manera presencial, pero sabemos que eso pronto se acabará. Nosotros te invitamos, si no tienes dónde congregarte, si no tienes una familia de fe, si has entendido el mensaje del Evangelio, el glorioso, hermoso mensaje de la cruz. Tal vez alguna de las cosas no las entendiste o tal vez simplemente te diste un pequeño por ciento. Si hay algo que debes entender y queremos que tú te lleves, es que Jesucristo es el Señor, que perdona tus pecados por siempre y para siempre, y que en Él está la verdadera paz y la verdadera libertad. Y yo sé que alguien compartió este video contigo. Yo sé que alguien te demostró amor por medio de presentarte lo que estamos hablando en el día de hoy. Así que si tal vez usted no nos conoce a nosotros, pero conoce a alguien que le compartió, hable con esa persona. Déjele saber lo que piensa, déjele saber la manera en que Dios está trabajando en su vida, y esperamos que cuando nos volvamos a reunir, usted sea parte de lo que es Iglesia Bíblica Metro. Aquí en la parte de abajo van a tener la información de nosotros, de la iglesia, si necesita consejería, si necesita un tiempo para hablar, si necesita oración, en confianza nos puede llamar. Y me gustaría, antes de terminar el mensaje, este programa especial, sacar un tiempo de oración por todas las personas que nos están viendo. Señor, yo te doy gracias en este día, y gracias por la oportunidad de hacer este programa que se llama El Mensaje. No un mensaje, sino el mensaje. El mensaje de que tú viniste a morir en una cruz por nuestros pecados para salvarnos y darnos vida eterna. Ese es el mensaje. Qué bueno saber que hay personas que nos están escuchando y nos están viendo, que hoy en día han entendido el mensaje. Yo te pido, Señor, que seas tú trayendo libertad, trayendo restauración, trayendo sanidad, pero por encima de todas las cosas, trayendo vida eterna. Si hay alguien allí que no te conoce y hoy ha decidido en su corazón, porque tú lo has convencido de seguirte, Señor, yo te pido que esa persona no la dejes quieta, sino que vaya, como dijo el pastor Oscar, a otras personas que le compartieron este mensaje para que pueda crecer en el conocimiento de Él y confirmar que ahora es parte de la iglesia tuya de Jesucristo, Señor. Gracias por tu amor y misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y recuerden, este es el mensaje. El fin último de los
preciosa la sangre vertida del Dios de Israel, la sangre de Manuel.